Bueno, seguimos resolviendo los problemas de hidrostática. Ahora vamos a resolver el problema número 18 que dice: en el experimento que se muestra en la figura esta de acá, se encuentra que el alambre móvil está en equilibrio cuando la fuerza hacia arriba F' es de 3,45 por 10 a la menos 3 newton. Esta F' de acá. El alambre tiene una longitud de igual a 4,85 centímetros y su peso es de 8,3 por 10 a la menos 4 newton. ¿Cuál es la tensión superficial? Bueno, entonces veamos acá que tenemos el diagrama. Tenemos esta parte sumergida de acá y esta parte del alambre acá donde va a tener la tensión superficial, que será lo que acá se denomina F, ¿sí? La fuerza F. Entonces, y acá tenemos el peso y la F' que va a tener que ver con la tensión superficial. Entonces, tenemos, como está en equilibrio, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, F' menos F menos P va a ser igual a 0. Entonces, despejamos la fuerza F, ¿sí? Que es la fuerza debida a la tensión superficial hacia arriba, y la F' es la que uno está sujetándolo. ¿Bien? Entonces, F es la fuerza de la tensión superficial. Y esa F va a ser igual a la tensión superficial por la longitud. Y acá es lo importante ver, ¿qué longitud? Veamos que si uno hace un corte transversal el alambre, ¿sí? El alambre donde está sujeto es esta parte de arriba, el de abajo está sumergido, así que no es el que está haciendo fuerza. El que está haciendo fuerza es el de arriba. Y si uno hace un corte transversal, lo que ve es que tiene líquido de un lado y del otro. Por lo tanto, la longitud que está en contacto, que es debida a la fuerza, es 2 veces la distancia d, que es el largo del alambre, que es el alambre este que está acá, que está móvil. Este de acá está fijo. Entonces la fuerza que hace acá el alambre es debida a esto que está en contacto acá, que es 2 veces el contacto del líquido. Entonces, el L no es solamente D, sino es 2 veces D, porque hace contacto de un lado y del otro del alambre. Entonces, el L va a ser igual a 2 veces D, que es 4,85 centímetros. Eso lo multiplicamos por 2 y nos da 0,097 metros. Bueno, F' nos daban como dato, que era 3,45 por 10 a la menos 3 newton. Y el peso del alambre era 8,3 por 10 a la menos 4 newton. Entonces nos queda que F, que es esta fuerza, que es la fuerza de la tensión superficial, es igual a la tensión superficial por L, igual a F' menos el peso, que esto se sacaba por sumatoria de fuerza. Entonces la tensión superficial nos queda simplemente F' menos el peso dividido L. ¿Sí? Pasamos este L acá dividiendo. Entonces ponemos los datos: 3,45 por 10 a la menos 3 newton menos 8,3 por 10 a la menos 4 newton dividido 0,097, que es el L, y eso nos hacemos las cuentas, ¿sí? Y nos queda que la tensión superficial es igual a 0,027 newton sobre metro. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Primero, la tensión superficial en el alambre que va a hacer fuerza es la que está sujeta a esta parte de acá. ¿Bien? ¿Sí? No la de las laterales, porque estas se anulan, y la de abajo tampoco, solamente la que está acá arriba. Y vemos que es 2 veces porque el líquido hace contacto, tanto de un lado como del otro del alambre. Entonces 2 veces la longitud. Planteamos sumatoria de fuerzas y despejamos F, usamos la fórmula de la tensión superficial, despejamos la tensión superficial y como nos daban datos las F' y P, pudimos despejarlo. Y ahí terminamos el problema número 18.